Inmediato a la casa del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, con declaraciones ante el acontecer actual. Vamos. Respecto de su buen nombre y reputación. Y hoy hace manifestaciones, declaraciones y confesiones de gran importancia para los momentos políticos que vive Panamá. Al presidente de la República lo inculpa. A su hermano diputado José Luis Varela también lo inculpa. Y al diputado Valderrama también lo inculpa respecto de lo que le dijeron a él del propósito de nombrar al presidente de la Corte actual a través del voto decisivo de sus dos nuevos magistrados a principios del año pasado, precisamente porque era un hombre manipulable. Y estas declaraciones involucran a los tres órganos del Estado que tienen que tener una actuación prístina ante las grandes dudas de la población panameña y de la opinión pública nacional e internacional, e igualmente a la Procuraduría General de Nación, que de una forma temerosa, dubitativa y cancaneante, simplemente no sabe qué hacer. La Procuradora, el presidente de la Corte, los diputados mencionados y el presidente de la República se tienen que separar de sus funciones para permitir que dentro del orden constitucional que manda la Constitución panameña se siga el orden constitucional y se llegue al fondo. No digo de las últimas consecuencias, porque eso significa no llegar a ninguna parte, de acuerdo a la tradición política de nuestro país, pero que se llegue al fondo de lo que Ramón Fonseca Mora ha dicho en el día de hoy, que no es poca cosa. El país espera con ansias grandísimas de que por lo menos en esta coyuntura que confiesa un miembro importante del gobierno nacional las andanzas del presidente de la República, su hermano diputado y su otro compinche en la Asamblea Legislativa, Valderrama, más la implicación indirecta que hace el presidente de la Corte, todas estas personalidades se separen de sus cargos para poder que fluya entonces con confianza ciudadana una investigación. El país no aguanta más. El caso de Brecht, el caso Lavajato, el caso de los papeles Mossack y Fonseca acabaron este país. Y los ciudadanos que no tenemos ninguna mácula respecto de la transparencia y del manejo de nuestras actuaciones públicas exigimos, y yo personalmente exijo, que cada uno se separe de sus funciones para que el curso de la justicia siga, si aún puede, el camino que la opinión pública nacional e internacional exige. Señor presidente Varela, este es el tramo más importante, más delicado y complejo de su administración. Usted era el hombre transparente y de la decencia. Aplíquelo con hechos, no con cuentos de camino. El país exige que usted exija que esto se investigue hasta donde tiene que investigarse. Y así como dijeron sus acólitos, caiga quien caiga, y yo digo caigan todos, porque este país no aguanta más esto. Señor Mulino, parte de lo que se decía allí también en esas denuncias, esa denuncia pública que hacía el señor Ramón Fonseca Mora, era de que con la cinta costera 3, por lo menos decían sus palabras que se habían embolsillado por lo menos no 59 millones, sino 400 millones, y que de los 9 millones que se le habían pagado de Brecht, por lo menos 1 billón se lo habían embolsillado. Entonces, de cierta forma lo que está diciendo es que eso también no solamente acusó al presidente actual, sino también a la pasada administración. Yo no tengo en esto otra cosa que decir, que caigan todos los que cogieron coima. Eso lo hemos venido diciendo como ciudadano, como precandidato presidencial, como partido político hace 48 horas, y anoche se vio el entramado en la Asamblea Legislativa, donde la mano del Ejecutivo tuvo un rol importante en la actuación y en la votación de los diputados del varelismo, e incluyo allí a los nuestros que votaron a favor del entuerto del 245,
respecto de encubrir. La impunidad en este país tiene que cesar. Y es un momento importante porque simple y sencillamente los panameños, y yo lo viví en el 87, y hoy lo comentaba con un grupo de amigos importantes, que a mí yo tengo muy pocos amigos, pero hoy estábamos hablando de estos temas. Pero bueno, muchos viendo, escuchándolo en estos momentos, lo que se preguntarán es, el señor Ramón Fonseca Mora está diciendo cosas de las que a lo mejor él supo en su momento. Él no confesó Ajá. que estaba en el despacho del presidente cuando hablaron del tema y de la elección del señor Ayub Prado como presidente de la Corte. Sí. Y desde ya anuncio que Ayub Prado no puede intervenir en los casos que se están ventilando en esa instancia, en el pleno de la Corte respecto de mí, por las razones que yo estoy dando en el día de hoy y mi posición política y pública hoy. Él confesó. El señor Ramón Fonseca Mora ahora dice cosas que supuestamente sabía de antes. ¿Usted no supo en algún momento sobre esas acusaciones que él hizo, de que Mire, desde el gobierno pasado se venían embolsillando? Yo no tuve absolutamente nada que ver con Odebrecht. El ministerio a mi cargo hizo lo que tenía que hacer. Yo caí preso 6 meses y pico por Juan Carlos Varela en una venganza personal y política, que hoy sus propios contadores, sus propios contralores me exoneran de lesión patrimonial. Y la misma fiscal que me indagó, Zuleika Mur, me dijo el primer día, 22 de octubre del año pasado, antepasado, perdón, de camino se me estaba inculpando por corrupción, sino porque yo firmé, autorizado por el Consejo de Gabinete con Varela a la cabeza y sus ministros panameñistas, de que se habían mal utilizado 68 millones de dólares que su gobierno, este gobierno, en julio y agosto del 2014, le pagó a Finmecánica. Varela es un embustero profesional y en este caso creo que el país demanda y exige que no se salga como el agua por debajo de la puerta. Y otros funcionarios han dado la cara. Yo estoy dando la cara. Por eso, usted y otros funcionarios han dado la cara. El señor Martinelli, ¿le han dicho ustedes también que venga a responder? Yo no estoy dando la cara, sino por José Raúl Mulino, que bien me pude haber quedado si hubiera sido un sinvergüenza por fuera. Me aguanté 6 meses y pico preso. Aquí estoy en mi casa. Todo el país sabe dónde estoy. ¿Lo ha hablado con el señor Martinelli? Con Ricardo Martinelli yo tengo ocasionales conversaciones, pero digo, en este ambiente de linchamiento mediático, de justicia selectivísima por parte de esa misma procuradora cancaneante y sus fiscales perseguidoras, ¿quién puede venir a someterse a la justicia? Quizás Ramón Fonseca Mora se va a someter, y yo dudo que quede preso esta noche, como quedé yo, porque está todo hablado. Pero le prendió el rancho Juan Carlos Varela como jefe del Ejecutivo panameño. Señor presidente, sepárese de su cargo, si le queda dignidad, y que lo juzguen y lo investiguen, como me juzgaron previamente en los medios a mí, y después veremos qué pasa. Pero usted no tiene autoridad moral hoy para seguir dirigiendo este país. ¿Usted considera entonces que tras las declaraciones del señor Fonseca Mora dejan evidencia de que el proyecto 245 estaba encaminado en esa vía a proteger intereses? Eso es un mamotreto que se desvirtuó por la presión ciudadana. Escribiré sobre el tema. No me quiero desviar de la trascendencia del momento político. Eso se desvirtuó en el momento porque apelaron a la impunidad absoluta del sapo o declarante. Ahora, el sapo o declarante va con 1/3 de la pena. ¿Quién va a ir de sapo o declarante para que da 1/3 de la pena preso? Fue, como dicen en Villar, una carambola de 3 bandas. Y ganó Varela. Y probó que controla y manipula los votos de la Asamblea Legislativa con el PRD, que es su aliado, protagónico y exclusivo, y con votos de diputados de nuestro partido, a quienes obviamente yo no dudo que son parte del varelismo. Así que, señores, es muy delicado. Yo sé cómo empezamos esto. Lo único que le pido, y le mando un mensaje a todas las fuerzas políticas, cívicas, sociales y policiales: calma. Aquí hay que respetar la institucionalidad democrática. Pero sí creo que esto parte, si queremos ser, como dice el presidente, transparente, por su separación de la presidencia de la República. Y obviamente, de esa procuradora que no sabe ni cómo poner la cara hoy ante la opinión pública, de los 2 diputados
y del señor presidente de la Corte, que está mencionado en una forma de confesión por parte no de cualquier persona, del que hace un año era presidente del partido de gobierno, ministro asesor y donante de la campaña del presidente. Así que yo estoy aquí y creo que es mi responsabilidad hoy apelar a eso. Le pido al país calma ciudadana, que la anarquía no se apodere del sentimiento, que la anarquía no se apodere de las decisiones de mañana en adelante. Pero sí, señor presidente, usted es presidente de todo el país y debe dar el ejemplo, porque usted es el presidente de los decentes y de la transparencia. Entonces, sea transparente y sea decente y sepárese del cargo para que otro lo investigue como manda la ley y la Constitución de nuestro país.